Welcome to CoexSpace Mental Health Summit. I am Vivian Tussier, your host. At CoexSpace, we believe the mental health crisis is not only personal, but deeply collective, a sign that our societies have drifted away from balance, presence, and empathy. These questions invite reflection on how we can restore inner and social equilibrium through awareness, connection, and compassionate action. Ángel Oropesa, muchísimas gracias por estar aquí en este evento sobre salud mental y con un tema tan importante que estamos viviendo en general en la sociedad, casi todos los países podríamos decir, y estamos hablando del fanatismo. Bienvenido. Gracias, Vivian. Es un honor poder compartir con ustedes y que ustedes sientan que uno puede ser útil en un tema tan importante. Además que les felicito por escoger ese nombre de la emergencia invisible, porque ciertamente hay cada vez más atención al tema. Está dejando de ser un tema tabú. Afortunadamente estamos muy lejos de la meta de que la gente considere esto realmente como un problema cercano y que se puede resolver. No es ninguna maldición, no es ningún estigma. Es un problema que tiene causas y que al lado que tiene consecuencias tiene también soluciones. Entonces, todas estas cosas como el proyecto de ustedes que ayuda a sensibilizar a la gente sobre la importancia de esto, pero sobre todo sobre cómo combatirlo, es muy saludable. Realmente les felicito por eso. Justamente, y estamos hablando de salud mental como una emergencia invisible. Y bueno, como describes, esto es parte de esa trayectoria humana de la educación, del entendimiento de una realidad. Pero antes de describir y de hablar un poco más sobre este tema, me gustaría presentarte. Eres psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, con una maestría en la Universidad de Pittsburgh, doctorado en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Eres profesor titular de la UCAB, donde te desempeñas como jefe de la Cátedra de Psicología Social, así como doctorado en psicología. También eres profesor titular de la USB. En la actualidad eres miembro del equipo de investigación Psicodata de Venezuela, de la UCAB y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy bienvenido, de verdad. Muchas gracias por participar en este evento. Realmente consideramos este tema fundamental para lo que buscamos a nivel social de una transformación en términos morales, en términos éticos, en términos sociales. Y quisiera comenzar preguntándote, desde tu experiencia, ¿cómo definirías el fanatismo y cuáles crees que son estas raíces psicológicas o sociales que incrementan este tema en nuestra sociedad? Creo que el fanatismo a veces se considera como una especie de sana pasión exacerbada. O sea, simplemente yo soy un aficionado a un deporte y entonces si soy muy aficionado te paso a ser fanático. Incluso la palabra fanático se ha normalizado. Pero cuidado, el fanatismo no es una respuesta funcional. Hay una diferencia fundamental entre una afición, por ejemplo, una afición a un evento deportivo, a un grupo deportivo, a una ideología política, a incluso una religión. Afición o identificación puede ser vista como una relación saludable, como una relación funcional con un objeto de interés, sea ese objeto político, religioso, deportivo, el que ustedes quieran escoger. El fanatismo ya no es una relación funcional saludable, es una relación rígida, patológica por las razones que vamos a ver ahora. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre una identificación o una afición? Yo soy partidario de un equipo deportivo, o soy miembro de una iglesia X, o soy seguidor de una corriente cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que yo sea un fanático? Bueno, digamos que podemos establecer cuatro categorías o cuatro diferencias. Una en cuanto a la flexibilidad cognitiva, si ustedes quieren. Otro en cuanto al impacto de esa relación con mi vida. Luego, cómo tolero yo a la divergencia y finalmente cuáles son las consecuencias más relacionales. En una afición, en una relación de identificación normal, pues hay una capacidad de crítica, hay una flexibilidad cognitiva sana. Yo puedo pertenecer a un equipo deportivo, puedo pertenecer a una ideología política, puedo pertenecer a una religión, pero reconozco que de repente hay errores
puedo reconocer críticas, mi equipo jugó mal, o este gobierno al cual apoyo, pues cometió un error, o no lo apoyo, pero hizo una cosa buena. O sea, la flexibilidad cognitiva para reconocer un pensamiento crítico es fundamental para diferenciar una identificación a un fanatismo. Luego, la tolerancia. El aficionado es capaz de entender que la realidad es diversa. Yo puedo compartir con otra gente que ve las cosas distintas a mí. El fanático no. El fanático es intolerante por concepto porque cualquier cosa que rete esta creencia disfuncional pues es una amenaza, ¿no? Luego el impacto sobre la vida. El aficionado, el que tiene una identificación normal, pues es parte de su vida. El equipo deportivo, la ideología política, la ideología religiosa no es el centro de su vida, no interfiere significativamente con las cosas que hace. Y finalmente el comportamiento social pues le lleva a compartir con gente distinta, y eso no se convierte en obstáculo para crear comunidad. El fanático es distinto. Si vamos a la flexibilidad cognitiva, en el fanático es absolutamente incapaz de establecer un criterio de aceptar errores, de aceptar que lo que yo creo, lo que yo pertenezco, pues puede estar equivocado. Hay una rigidez cognitiva muy, muy importante. Luego, capacidad de tolerancia cero, porque otra vez, el fanatismo, una de las cosas que lo explica es que me permite un mundo ordenado, donde yo puedo más o menos moverme. Cualquier cosa que no sea ese mundo ordenado es una amenaza para mi estabilidad psicológica. La gente deja de ser Juan, o deja de ser Pedro, o deja de ser Vivian para convertirse en una ficha. Entonces yo soy fanático del equipo X o soy miembro de tal grupo. Entonces se pierde la individualidad. Ya no es un aspecto de mi vida, es el centro de mi vida. Lo que me identifica como persona, pues es la adhesión disfuncional a una causa. Y por supuesto las consecuencias sociales. Entonces ya se me hace difícil compartir con gente que piensa distinto. Yo soy una persona que fácilmente cae en comportamientos agresivos porque los otros son una amenaza. Entonces, si establecemos esa diferencia en cuanto a flexibilidad cognitiva, tolerancia a la divergencia, impacto o centralidad en la propia vida y consecuencias relacionales, hay una diferencia fundamental entre una afición, de nuevo, política, religiosa, deportiva, lo que ustedes quieren, y un fanatismo. El fanatismo, insisto, es una conducta, es una relación que no es funcional, que es patológica porque es exacerbada, afecta a la persona. Eh, no es simplemente un agregado de pasión a una afición. Eso supone unas características psicológicas que podemos conversarlas, unas causas psicológicas importantes. Lo cierto es que el fanatismo, por eso es que hablamos de cuál es la relación entre fanatismo y salud mental, porque el fanatismo es, por una parte, causa y por otra parte, consecuencia de la salud mental. Si quieren como simplificar el ejemplo, una afición es como un río que fluye. En cambio, un fanatismo es el río se desborda, inunda, causa daño, ya no es el río que va fluyendo de manera tranquila. Entonces hay una diferencia fundamental que va más allá de la cantidad, tiene que ver mucho con el grado, con la calidad. Creo que es muy importante esta distinción entre aficionado y fanatismo, que queda muy claro aquí. Como mencionabas, estamos hablando que detrás del fanatismo hay ya datos mentales o psicológicos que generan esta condición, pero al mismo tiempo puedo entender que hay algunas condiciones sociales del desarrollo del niño, del miembro de esa comunidad, que generan más tendencia hacia el fanatismo? ¿O crees que la influencia social colectiva tiene algún impacto en el desarrollo del fanatismo psicológico? Definitivamente sí, por supuesto, porque recordemos que la conducta básicamente es determinada por las contingencias del ambiente. Entonces, si yo vivo en un ambiente que privilegia de alguna forma conductas no críticas, conductas de intolerancia, pues es difícil escaparse de eso. Cuando hablamos en la pregunta anterior tuya sobre lo que pudieran ser las bases causales, que incluyen las psicológicas e incluyen las situacionales, sobre la conducta fanática, puedes dividirla como en tres grupos, si tú quieres, ¿no? Uno que son más bien, el fanático lo que hace es, intenta de manera disfuncional satisfacer necesidades básicas, que todas las tenemos. Por ejemplo, la necesidad de la identidad y de la pertenencia. El grupo fanático, pues, ofrece a la persona, en este caso la persona con una baja autoestima, con una vulnerabilidad psicológica mayor, ofrece una identidad tan poderosa
y un sentido de comunidad, de pertenencia, de la cual la gente le cuesta mucho salirse. La persona siente, digamos, que pertenece a algo grande y entonces ya ella también es grande. Ocurre aquí un mecanismo que los psicólogos llamamos un mecanismo de compensación simbólica vicariante. En la medida en que yo pertenezca a un grupo, religión, grupo político, deportivo, lo que sea, que es grande, pues en esa medida como que me jala. Y generalmente eso corresponde mucho a gente que tiene otra vez ciertas características, por ejemplo, una muy baja autoestima, un sentido de vulnerabilidad psicológica mucho mayor. Entonces, mi vida, y no quiero por supuesto faltar el respeto a nadie, pero es como exagerando, es como que mi vida es tan pobre, mi vida es tan poca cosa, que lo que hace que mi vida valga es que yo soy miembro de. Yo estoy inscrito en tal partido, en tal religión, y generalmente religión, esto pasa mucho más con las sectas que con las religiones. Es difícil hablar de fanatismos, por ejemplo, aunque los hay, en religiones históricas, el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, las iglesias protestantes históricas, eso es más propio de las sectas que ahora abundan con mucha frecuencia. Entonces, el sentirme parte de una secta o parte de un grupo político o parte me jala. Entonces me hace que yo me sienta importante. Además, me da un sentido y un propósito. O sea, la gente, las ideologías, las membresías deportivas, las membresías religiosas, ofrecen una narrativa simple del mundo. O sea, el mundo se divide en blanco y negro, en buenos y malos. Entonces, eso pues ya me tranquiliza, me da y es falso. El mundo realmente es una gama de grises realmente muy grande, pero si yo divido el mundo de manera dicotómica, pues ya eso me da cierto sentido. Y además me da seguridad. Una de las características que se ha encontrado de lo que llamaríamos el perfil de un fanático es que le prefiere un mundo ordenado, prefiere un mundo derechito para escapar del mundo caótico. Entonces yo prefiero un mundo donde todo sea predecible y me adhiero a un sistema de creencias, por ejemplo, que me dé orden en ese. Eso por el lado de las necesidades, digamos, como insatisfechas. Pero además, desde el punto de vista cognitivo, hay un proceso de distorsión. Por ejemplo, un pensamiento dicotómico, que ya lo mencionamos, a la gente entonces es fácil manejarse en términos dicotómicos, todo es arriba, abajo, blanco y negro, cielo, infierno, bueno, malo. Mucho dogmatismo, por supuesto, porque entonces las creencias del grupo al que pertenezco se aceptan como verdades absolutas, no pueden no aceptarse. Y ocurre una cosa que es lo que llaman también en psicología el sesgo de confirmación. Solo entiendo, valoro, busco y percibo aquellos datos del entorno que confirman mi creencia. Las demás no las veo. Hay un fenómeno como de defensa perceptual para aquello que reta mis creencias. O sea, yo creo en una secta, yo creo en un grupo político y hay cantidad de información que reta eso, pero esas no las veo. Pues solamente veo uno o dos que eso confirma mi creencia, por eso que entonces es una especie de circuito cognitivo que se refuerza. Pero tú hablabas muy inteligentemente de qué pasa con la sociedad. Bueno, por supuesto, hay un fenómeno de presión de grupo importante. Hay sociedades donde digamos, está organizada la fiesta de modo que la gente tienda o siente una presión de grupo a ubicarse muy rápido y claro, y al grupo permitir cierta cohesión, eso es reforzante, pero además hay ciertos tipos de pensamientos. Hay modelos para hablar del fanatismo político y con esto cierro. Hay ciertos modelos de dominación política que necesitan simplificar la realidad social con una monocausa. O sea, por ejemplo, el problema económico que tenemos en el país X se debe a una causa, el inmigrante, por ejemplo, o se debe a una causa, un enemigo externo, cosa que es falso, porque estos problemas no tienen una monocausa. Entonces, claro, es fácil de entender. En vez de yo meterme en la complejidad de entender por qué estamos como estamos, no, ya entiendo, es un enemigo, el que sea, o es el inmigrante. Entonces, fácilmente entonces la forma como está organizado este modelo de dominación hace que la gente asuma, lógicamente, conducta fanática. Entonces, cierro con esto. Hay razones, por supuesto, de necesidades insatisfechas, más psicológicas internas, si tú quieres. Hay razones que tienen que ver con mecanismos cognitivos otra vez disfuncionales, y ahí tiene que ver con lo que tú mencionabas, una cierta organización social, cierta forma de montar la fiesta social que facilita
la aparición de conducta fanática. Vamos a continuar con esta narrativa que nos está expresando como experto en el estudio de esta condición. Y hemos estado hablando durante este tema de salud mental de prevención y tratamiento. ¿Cómo se puede prevenir de manera personal y a lo mejor de manera también institucional la formación de un fanatismo, la formación de estas creencias y de alguna manera si ya está instalado el fanatismo psicológico, qué tipo de tratamiento se puede dar? En tu experiencia, ¿has visto transformación de un pensamiento fanático a un pensamiento más abierto, más inclusivo? El fanatismo, en cuanto que es un prejuicio extremo, es un prejuicio ya a niveles de patología. Me recuerda una frase famosa de Albert Einstein que decía que es más fácil destruir un átomo que acabar con un prejuicio, porque el prejuicio se retroalimenta. Por aquello que decíamos, yo lo que hago es solamente veo las cosas que confirman mi prejuicio. Y el prejuicio tiene cierta funcionalidad patológica, pero funcionalidad. Y es entonces yo ya no pierdo tiempo en desgastarme psicológicamente en entender las cosas o la gente. No, la gente es blanco o negro. O sea, usted es inmigrante o es nacional. O usted es blanco o es negro. O es latino o es aquí. Entonces, ya de manera, por supuesto, sesgada y errónea, yo divido el mundo y ya eso me explica. Entonces, la funcionalidad del prejuicio y el fanatismo es muy funcional, hace que sea difícil combatirlo. Es más fácil desarrollar conducta fanática que no hacerla. Pero además, tú de manera, digamos, muy sabia, hablas de dos formas de entrarle al problema: la forma individual y la forma, digamos, institucional. En estas cosas, los psicólogos siempre decimos que nuestro trabajo es un trabajo como de una mesa de tres patas. Y si le quitas una pata a la mesa se va a caer. Nuestro trabajo tiene que ser de tres, como tres bases. Por una, tiene que haber gente de nosotros trabajando con las víctimas, con las personas vulnerables que buscan ayuda, que son víctimas de. Hay que trabajar con ellas a tratamiento más individual o de grupos pequeños, pero eso no es todo, eso es ponerle como parches o tratar de tapar un escape de agua con pequeñas benditas. Tiene que haber un trabajo de investigación, que es la segunda pata de la mesa, de cuáles son las causas, por qué está ocurriendo esto, qué es lo que está explicándolo. Y una tercera pata, que es la que tú mencionas, bueno, ¿qué pasa a nivel institucional? O sea, ¿dónde están las políticas públicas, por ejemplo, que pueden ayudarnos a que estas cosas no pasen o a reforzarlas que sí queremos que pasen? Entonces, en esta mesa de tres patas, reconociendo que combatir el fanatismo es muy complicado y cosas que se pueden hacer y demostradamente funcionan, dejemos de lado la parte individual, pues forma parte ya de lo que sería una asistencia psicológica individual o terapéutica. Hablemos de cosas que se pueden hacer con grandes grupos o incluso a nivel institucional. Una de las cosas que hay que hacer, por supuesto, es en la educación primaria. Es importantísimo que nuestra educación primaria, sobre todo la inicial, trabaje sobre temas como la tolerancia, como el reconocimiento de las emociones. Se ha encontrado que en el surgimiento del fanatismo, el fanatismo se asume como una especie de antídoto, como de salvavidas para controlar las emociones que no puedo gestionar. Emociones como el odio, como el malestar. Entonces, el trabajo inicial, hay países que están haciendo un gran adelanto en esto, incluyendo en las escuelas, como parte del pensum escolar, el reconocimiento de emociones. Es tan importante como aprender matemática, como aprender lenguaje. Entonces, que tú aprendas a reconocer y a gestionar las emociones, eso es una parte importantísima. Luego, el pensamiento crítico, el retar las cosas que supuestamente están dadas. Enseñar al niño que tiene que buscar siempre el porqué de las cosas, que no tiene por qué asumir las cosas como dadas. Más adelante, trabajo en la escuela más adelantada, como por ejemplo reconocer la importancia de las manipulaciones mediáticas, los fake news, esto que está ahora tan de moda como las cámaras de eco en las redes sociales, donde entonces, pues, de manera algorítmica, la red social lo que hace es que te repite, te repite, te repite, y tú te confirmas que esa es la única verdad. El trabajo educativo es un trabajo insoslayable, eso hay que hacer. Pero también hay trabajos más experimentales. Por ejemplo, hay un modelo que se llama el modelo de identidad común endogrupal, porque una de las cosas que pasa en el fanático es que divide el mundo en dos grupos: mi endogrupo, al que yo pertenezco, y el exogrupo, al que yo no pertenezco. Este, por supuesto, es virtuoso, aquel es perverso, este es bueno, aquel es malo. Y una de las cosas que se ha encontrado es qué pasa si yo a dos grupos que están enfrentados, endo y exogrupo,
los incorporo en un endogrupo mayor. ¿Por qué no ponerlos a estrategias o actividades de ganar-ganar, donde el acceso a recursos valiosos, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la seguridad en una comunidad, en un barrio, cosas que son comunes y valiosas para todos, solo se consiguen si la trabajamos juntos? No es un juego de suma cero, de el que gana se lleva todo, el que pierde no se lleva nada, no, son juegos o modalidades de intervención donde yo creo un endogrupo mayor. Fíjate que a veces pasa que los fanatismos políticos a veces pueden disminuir, pueden minimizarse cuando hay un endogrupo deportivo. Sé que pasa en otros países, pero yo lo he vivido en Venezuela en carne propia porque uno lo observa. Entonces de repente surge la posibilidad ya fallida de que Venezuela asista a un mundial de fútbol, entonces hay una especie de emoción nacional por el equipo de fútbol de la Vinotinto, de la selección nacional, y eso hace que todo el mundo, los progobiernos y los antigobiernos, se sientan parte de, y tú ves entonces en el estadio, porque me ha tocado presenciarlo, gente que tú sabes que es políticamente del otro bando, y entonces se abrazan, se saludan, hasta se besan, porque son parte de un endogrupo mayor. Entonces, no quiero banalizar esto, no digo que eso solo es suficiente, sino que hay estrategias, otra vez, dejando de lado las individuales, que son más de tipo institucional, que tienen que ver con la educación, el reforzamiento a una narrativa que sea antifanática mientras tengamos modelos políticos, líderes políticos, y los tenemos en casi todas partes del mundo. Su discurso es un discurso de división, de odio, de intolerancia, de generación de monocausas, de buscar culpable, entonces el otro es el enemigo. Pues mientras tengamos eso, tendremos el caldo de cultivo para que haya entonces, por supuesto, fanatismo. Igual que lo llevamos al tema religioso. Hay gente, por supuesto, que cae en esto con facilidad porque le ofrece un futuro rápido, le ofrece un futuro, bueno, debería haber de alguna manera una educación también que permita identificar cuando una ideología religiosa, para no llamarlo religión, le sirve al líder y no le sirve a la persona. Se supone que la religión sería para liberar a la persona, no para aplastar. Lo importante es que nadie nace fanático. O sea, el fanatismo es una conducta que se aprende. Al aprenderse, se puede desaprender. ¿Hay mecanismos para hacerlo? Sí los hay. Lo que hay que hacer es ponerlos en práctica y son mecanismos individuales, pero también colectivos. Me parece importantísimo lo que nos estás describiendo como herramienta de progreso con tendencias hacia un mundo, digamos, más humano, en contratendencia a lo que está pasando en algunos sectores, como mencionabas, el político, el tecnológico, en esta parte del algoritmo, estas dependencias, digamos, a un culpable para suavizar algunos malestares sociales que se están viviendo ahora. Y yo tengo estas conversaciones en mesas, digamos, y muchos me comparten o me ingieren que esto ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Yo te quisiera preguntar a ti, como doctor y tan estudiado en estos temas, ¿cómo ves tú la actualidad respecto a estos temas en función de la historia que tenemos en diferentes culturas, diferentes poblaciones? Ahora es un mundo más global, pero en términos de la actualidad, ¿cómo en este termómetro, cómo mencionarías en qué grado está el fanatismo y qué tendencia ves tú hacia el futuro? Lo que tú mencionas es muy cierto, es un fenómeno universal. Tú no consigues regiones o países fanáticos y regiones y países que no lo son. Vas a encontrar ese fenómeno de manera transversal en el mundo y a nivel histórico siempre ha ocurrido. Lamentablemente, está ocurriendo un fenómeno, así como hay un aumento de las sectas, que son una expresión de fanatismo, también hay un aumento de los fanatismos políticos, de los fanatismos deportivos, por ejemplo, la xenofobia, que ahora está tan de moda en Europa, incluso en América Latina, hacia incluso países que son hermanados de la sangre, que lo que los separa es una raya, nada más, xenofobia, racismo, que es realmente una conducta muy primitiva. Hemos presenciado en los últimos años un aumento de esto. Aumento que algunos estudiosos tratan de explicar o asociar con la complejidad de la información. Hay una frase de Heidegger, el famoso psicólogo que fue el creador un poco del concepto de locus de control interno, locus de control externo, todas las teorías de la atribución causal. Heidegger decía
el ser humano, la persona humana, se siente satisfecho ante algo que no explica si siente que encontró una razón. Verdadera o falsa, no importa. Lo que yo necesito es una razón. Lo que mi cerebro no soporta es no tener una explicación. Y eso explica en parte esta especie de acentuación que hemos estado viendo con el tiempo de las sectas, por ejemplo, al hablar del fanatismo religioso. Porque ante la complejidad del mundo, que cada vez es más difícil de entender, entonces la gente necesita explicaciones. Una explicación sencilla. Esto es una maldición de Dios. O yo soy el segundo Jesucristo. O si haces tal cosa y me pagas tal cosa, entonces vas a tener un metros cuadrados en el cielo, como hemos estado viendo. O si le pagas al pastor, entonces vas a salvarte. No importa que sea falso, lo importante es que es una explicación. Entonces la gente se agarra a esa explicación para poder reducir la complejidad. Y eso nos lleva al tema a lo que llamaríamos una especie como de perfil psicológico de la gente que cae en esto muy fácil. Por una parte, una baja autoestima, cosa que es muy frecuente en nuestros días, mucho sentimiento de inseguridad, mucho sentimiento de vulnerabilidad. Es más fácil el pensamiento dogmático, rígido, dicotomio que el pensamiento complejo. Entonces, ocurre un fenómeno como de círculo vicioso, que explica un poco por qué el fanatismo nos preocupa como un tema o una arista de salud mental. Y es que entonces una persona con estas características sigue en un grupo, algo que entonces empieza como a darle respuestas a estas necesidades insatisfechas. Pero el grupo, al ser entonces un grupo cerrado, un grupo religioso sectario, un grupo político sectario, entonces empieza a afectar la salud mental de la persona porque le quita libertad, le refuerza el pensamiento dogmático, le quita tolerancia, lo aísla de sus familiares, lo aísla del mundo, lo vuelve una persona incluso agresiva. Y entonces por ese lado, la persona refuerza las características que en un comienzo lo llevaron a buscar eso. Recordemos, salud mental pues, no es simplemente ausencia de enfermedades. Salud mental es una condición de bienestar psicológico donde la gente se siente, digamos, en capacidad de reconocer sus propias emociones, sentirse útil y hacer una contribución a la comunidad. Entonces, el sectario, el fanático, le es difícil hacer una contribución a la comunidad porque la comunidad que no cree lo de él o que no participe, lo que él participa es enemiga. Otra vez, y la diferencia, yo puedo ser partidario de un equipo cualquiera. Voy al estadio y me pongo la franela del equipo, sufro porque perdieron, me voy bravo a mi casa, pero el lunes siguiente trabajo y en la semana pues tengo otras cosas que hacer. El fanático no. El fanático pues la semana se le echó a perder. No es nadie porque el equipo perdió. Eso le afecta a su relación familiar, matrimonial, laboral. Entonces empieza a entrar en deudas, empieza a ser una persona agresiva. Entonces, esa parte de salud mental que es la contribución a los demás, el fanático la pierde. Entonces, por eso, entender que esto no es simplemente una exacerbación de pasión. El fanatismo es una relación patológica con un objeto de interés, otra vez, cultural, deportivo, religioso, político, el que sea, pero que entonces anula a la persona, la desindividualiza, y por ese lado es que asociamos fanatismo con salud mental. ¿Consideras que es reversible el fanatismo? ¿Consideras que entra en el espectro de una neurosis que se puede trabajar, que se puede minimizar, o entra en un aspecto donde ya es casi irreversible esta conducta mental y social si ya está gestada? Siempre todas estas conductas pueden ser desaprendidas porque son aprendidas. Lo que hay que tratar de primero que hacer es eliminar el refuerzo que las mantiene activadas. De por qué el fanático es fanático, porque esa conducta de fanatismo es reforzada. Y mientras sea reforzada va a seguirlo siendo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es encontrar las causas de por qué está siendo reforzada. Por ejemplo, bien sea porque le está proporcionando de sentimiento de pertenencia, de seguridad, de valía personal, de autoestima elevada. Habría que ver en el caso particular de qué es. Y entonces, reconociendo eso, trabajar sobre esos reforzadores para cambiarlos por otros. Pero un poco, de nuevo, no estamos condenados a conductas fanáticas, ni tampoco está asociado con ciertas idiosincrasias, ni con ciertas, no, para nada en absoluto. Encontramos conductas fanáticas en todas partes del mundo. Por ejemplo, esta corriente ahora xenofóbica que, como mencionaba antes, me está preocupando mucho, esta ola racista. Pues tiene que ver con eso, tiene que ver con, es mucho más fácil, el caso del racismo, por ejemplo, que es un extremo de fanatismo.
Es mucho más fácil sentirme orgulloso por algo del cual no tengo ningún mérito, es haber nacido aquí, ¿ok? Que sentirme orgulloso por las cosas que hago con mi trabajo o cosas que yo he hecho. Entonces, al final el racismo o la xenofobia son conductas muy, muy primitivas que hablan de una personalidad muy, muy vulnerable, psicológicamente muy, muy pobre. Entonces, que tiene, de nuevo, es mucho más fácil dividir el mundo en inmigrante malo y nacional bueno que aceptar el reto cognitivo de entender que las personas sean nacionales o inmigrantes son muy complejas. Entonces tengo inmigrantes brillantes y nacionales brillantes, inmigrantes delincuentes y nacionales delincuentes, inmigrantes así, de todo. Entonces, eso me cuesta. Mi cerebro es como si yo reconociera que yo no doy para tanto. Te prefiero agarrarme ciertas categorías falsas, pero que me sirven. Entonces, los blancos son buenos, los negros son malos, el inmigrante es malo, el de aquí son buenos, bueno, aquel es bueno, y eso, por supuesto, es una reducción de la complejidad de la vida. La vida es una, de nuevo, un matiz de grises muy hermoso que la gente renuncia a él porque se considera incapaz. Por eso que todo xenófobo, todo racista y en el fondo todo fanático es una persona que con esa conducta xenófoba, con esa conducta racista, habla muy mal de sí, demuestra su pobreza, su poquedad intelectual, su poquedad psicológica. Bueno, y mientras más la repita, pues más lo demuestra. Pero lo importante, no estamos condenados a simplemente soportarla. La ciencia ha descubierto por qué se producen estas conductas, qué cosas las refuerzan, y lo que hay que hacer son hacer modelos. Por supuesto, individuales los conocemos, pero también institucionales o colectivos, como tú mencionabas hace rato, que de alguna forma refuercen una cosa distinta, que va desde la narrativa de los líderes, sean políticos, religiosos, lo que sea, hasta prácticas, donde entonces la gente entienda que la tolerancia es más rentable que la intolerancia, la cooperación es más rentable que la agresividad, pero eso se aprende. ¿Cuál es el secreto entre países que han logrado controlar un poco más la delincuencia y la agresividad que otros? No es que haya países más agresivos que otros, no es que haya poblaciones más violentas que otros, eso está demostrado que no es verdad. Hay sociedades cuyo arreglo institucional hace que la delincuencia sea más difícil. Y pongo solamente un ejemplo, la impunidad. La impunidad, si en un país X la impunidad es muy alta, porque los jueces son jueces, digamos, que no responden a la verdad, porque responden es al gobierno X. Entonces, la gente entiende que delinquir es muy barato, delinquir es fácil. Tomar la ley por mi propia mano, pues no tiene consecuencias. Y volvamos a Skinner, toda conducta que se refuerza se mantiene, toda conducta que tiene consecuencias agradables para mí, pues se va a mantener. En otros países la impunidad es muy baja. Entonces, yo sé que en vez de, si tengo una pelea con Vivian, o estoy bravo con ella, en vez de matarla o agredirla, pues si lo hago, sé que pensando en mí el costo va a ser muy alto, porque lo más seguro es que me agarren y me dejen 50 años de cárcel. Entonces, no lo hago. No es porque la población X sea más violenta, más agresiva que la otra. El diseño institucional hace que la conducta de agredir o no agredir sea reforzada o no reforzada. Igual pasa con el fanatismo. Hay arreglos institucionales que refuerzan o no refuerzan el refugiarse en conductas fanáticas, y eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. La ciencia sabe cómo hacerlo, sí. Lo que hay que, por supuesto, es tener la voluntad, en este caso de los arreglos políticos, para poder hacerlo. Me parece muy cierto todo lo que nos estás compartiendo y además clarifica muchas cuestiones que a lo mejor una persona que no está involucrada en la psicología, en este tipo de temas, no sabe cómo manejarlo, conducirse, entenderlo, inclusive, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, doctor, nosotros en CoExpace hablamos de agentes de cambio, que todos nos podemos volver agentes de cambio. Y si somos una persona que no estamos involucrados directamente en alguna institución, directamente en la docencia, directamente a lo mejor en temas psicológicos, ¿cómo podemos nosotros volvernos agentes de cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra comunidad, incluso en nuestro trabajo, para abrir estos diálogos, quizá mover esta capacidad de ver estos grises intermedios, cómo promover estos espacios de los que hablabas que unifican a dos posturas tan distintas o incluso contradictorias en un mismo sector, en una misma colectivo? A ver, por supuesto que es mucho más fácil decirlo
que hacerlo. Pero digamos que si uno quisiera hipersimplificar, uno diría que parte del problema y que genera este tipo de inconvenientes es cuando la gente olvida que el otro es distinto. Otra vez, la ciencia, la biología, la medicina nos ha enseñado ya hasta el cansancio que podemos ser hermanos, tú y yo, pero tenemos cerebros distintos, cerebros que además tienen, desde el punto de vista genético, una exclusividad única. Yo puedo afirmar, después del proyecto del genoma humano, que no ha habido nadie en la historia de la humanidad, ni lo hay ahora, ni lo habrá mañana, nadie con la combinación genética que le dio origen a Vivian o le dio origen a Ángel. O sea, ya solo por eso somos únicos, exclusivos e irrepetibles. Si le agregas a eso una vida prenatal determinada, unos padres determinados y después una serie de eventos, situaciones, ocurrencias, hechos, aprendizajes, personas, sitios, pues al final cuando llegas a los 15, 20, 30, 40, 50 años, tienes un cerebro que tiene 50 años formándose, pero que es distinto al otro, aunque el otro sea mi mamá, aunque el otro sea mi hermano, aunque el otro sea mi esposo o mi esposa. Entonces, cuando la gente olvida que el otro es distinto, empiezan a aparecer entonces cosas que son preguntas que los psicólogos decimos son preguntas necias, como por ejemplo, ¿cómo es posible, Vivian, que tú no hayas visto lo que yo vi? O que no es posible que tú no hayas sentido lo que yo sentí. O por qué, Vivian, no reaccionaste como yo reaccioné. Y la respuesta de Vivian es porque mi cerebro es distinto al tuyo. Porque uno cuando ve algo lo ves con un cerebro y el cerebro tiene una historia y la mía es distinta a la tuya. Entonces lo normal, lo sano, lo fisiológico, lo que va a ocurrir, lo que es inevitable es que yo vea cosas distintas, reaccione de manera distinta, siente de manera distinta a ti. Entonces, cuando yo aprendo eso en la casa, cuando yo aprendo eso en un matrimonio, en una familia, en una pequeña comunidad, que el otro es distinto, ya las cosas empiezan a cambiar. Y entonces entiendo que lo que yo veo es solo lo que yo veo y no es lo que todos tienen que ver. Entiendo que la reacción del otro no es porque el otro sea una persona, digamos, despreciable, no, es otro cerebro simplemente. Entonces, se empiezan a entender cosas que tienen que ver con lo que tú preguntabas, que por supuesto, otra vez, es más fácil decirlo que hacerlo, pero entonces empiezo a humanizar al otro. El otro ya no es alguien extraño, ya no es un elemento, no, el otro es alguien que es igual que yo, igual de respetable, igual de exclusivo que yo. Empiezo, por ejemplo, a entender el conflicto. Ya el conflicto, si entiendo que es inevitable, porque tenemos dos cerebros distintos, el conflicto en vez de ser el origen de los problemas, es una oportunidad de aprendizaje. Si yo privilegio las diferencias en una casa, por ejemplo, porque entiendo que de las diferencias surge la riqueza. ¿No? Cuando tú tienes un problema, Vivian, y vas al médico y no te gusta mucho, no te convence mucho el diagnóstico, ¿qué haces? Buscas otro. Y a lo mejor buscas un tercero. Entonces, mientras mayor opinión tienes, más riqueza, entonces tienes tú en el diagnóstico. Cuando tú vas a comprar un mueble para tu cocina, tú buscas dos, tres presupuestos. No, si uno lo hace con estas cosas más pequeñas, pues con la vida con mucho más razón. Las diferencias son la base de la riqueza. Entonces, entender estas pequeñas cositas, y eso lo hacemos, por supuesto, a través de la educación primaria, a través del mensaje de los medios de comunicación, a través de cosas tan interesantes como las que están haciendo ustedes en este proyecto, a través de, digamos, de los agentes de socialización, y empezamos a vender estas ideas, la propia gente empieza a introyectarlas, la propia gente empieza a hacerlas. No somos quienes para convertirnos en maestros y decirle a la gente cómo tiene que comportarse en su casa, cómo tiene que criar a su hijo. Eso sería una arrogancia imperdonable. Pero si le hacemos que vea estas cosas, que además las entiende, pues eso empieza a cambiar. Son pequeñas cositas que empiezan a generar un niño que en su casa aprende a respetar al otro, que aprende que la diferencia es no aceptable, sino saludable, que entiende que el pensamiento crítico es necesario. Entonces desarrolla una autoestima mayor, es un niño que va a ser más difícil que entonces quiera buscar refugio en una creencia fanática para darle sentido a su vida porque ya la tiene. Entonces, esas son las pequeñitas cosas que podemos hacer. Insisto, otra vez, por tercera vez, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Ángel Oropesa, muchísimas gracias por esta conversación. Nos dejas mucho, tienes tus redes sociales, ahí te podemos encontrar. Me encantaría continuar esta conversación porque está muy alineado con el sentido de CoExpace precisamente
Nos dejas mucha claridad y también oportunidades para trabajar personalmente y colectivamente. Te agradezco mucho tu participación en este evento de salud mental y quedamos pendiente. CoExpace es tu casa. Esperamos poderte ver pronto. No, gracias a ti, gracias por el honor de incorporarme a tu equipo. Les felicito por el proyecto y el la orden para cualquier cosa que pueda ser útil, ¿sí? Gracias. Excelente día.